Bienvenidos, señores, un día más, ya estamos con todos ustedes aquí en nuestra alquería. Esa nave del tiempo que, bueno, hacemos volar para todos ustedes, acercándoles el Motril de antaño. Y hoy volvemos a remontarnos unos cuantos años atrás. No muchos, todo hay que decirlo. Hemos estado viajando mucho más en el tiempo, incluso hasta el 1600, pero ahora no nos vamos a retroceder tanto. Nos vamos a los años 40, 50, cuando precisamente toda esta arteria principal, la avenida de Salobreña, tomaba pues su relevancia aquí en nuestro municipio. Ya hemos conocido gran parte de ella. Iniciamos nuestro recorrido desde la Casa de La Palma, nos hemos venido hasta aquí, hemos conocido muchísimas cosas, los diferentes puentes, como el puente de Salobreña, puente del Senador, también el puente del Manjón, que venía hasta aquí. Conoceremos otros que van a llevarnos hasta las Esplanadas, y hemos conocido, bueno, pues los claveles de la Vega de Motril, hemos hablado de ellos, hemos hablado de cómo se iniciaba la muralla aquí, la tenería, que la teníamos muy cerca. Por supuesto, también este gran edificio que tenemos a nuestra espalda, la Sociedad Cooperativa de Cañera y Remolachera. En fin, muchas cosas interesantes de nuestro Motril, precisamente de esos años y de esta arteria principal, que sobre todo se construía al abrigo de la gran acequia, la acequia grande, la acequia gorda de Motril, y también, por supuesto, la acequia chica, que confluían. Una arteria, como decimos, principal para nuestro municipio, y la cual hoy nosotros vamos a continuar, como decimos, también hasta llegar a las Esplanadas. Y precisamente, don Manuel Domínguez, bienvenido. Buenos días, ¿qué tal? Una vez más, nuestra avenida de Salobreña, que lógicamente tiene su importancia y muchos capítulos para contar muchas cosas. Pero yo me estaba fijando que, gracias a Dios, también tenemos ya nuestro flamante escudo de Motril aquí en esta nueva fuente motrileña. Podríamos hablar también de nuestro escudo, ¿no? Claro, que tendrá su historia. El escudo de Motril también tiene su historia. Ahora expuesto públicamente en la rotonda donde se cruza Avenida Salobreña con Rambla del Manjón. Y también tiene una larguísima historia, porque nos remontamos a mediados del siglo XVII, ni más ni menos, que es cuando la corona, Felipe IV, en 1657, le da el título de ciudad a Motril y le permite utilizar el escudo y le permite utilizar la corona real sobre el escudo. Y seguramente un historiador de aquella época, Tomás de Aquino y Mercado, es el que se encarga de darle forma al escudo e introducir los elementos y la leyenda que hoy tenemos en el escudo de Motril. Civitas Sexy. Primero la torre, ¿no? Es decir, la torre que aparece con dos banderas es el elemento más llamativo de este escudo que tenemos en la historia de Motril. ¿Por qué Tomás de Aquino le pone una torre? Es verdad que tenemos un escudo dibujado de Motril, seguramente por el propio Tomás de Aquino, en 1650, y incorpora la torre. La torre, que en su momento no era una torre, era una alcazaba, lo que se ponía en ese escudo. Como recuerdo, seguramente Tomás de Aquino lo toma y lo pone en el escudo como recuerdo de la alcazaba del castillo o alcazaba que existió en el cerro, que se llamaba en época musulmana Calat al-Sayar, que era la fortaleza del cerro. Pero antes de la fortaleza de Aisha. No, esa fortaleza donde estuvo, en teoría era de la reina Aisha, y fue la alcazaba de defensa que tenía Motril sobre el cerro, que fue derribada por orden de los reyes católicos, Fernando el Católico, en 1499, y después se hizo la ermita de Nuestra Señora de la Cabeza en esa zona. Y seguramente lo que hace Tomás de Aquino en el escudo es incorporar esa imagen de la alcazaba. Después ha quedado como una torre, ¿no? Y incorporan también las dos banderas. Las dos banderas, teoría en principio parece que era una bandera solamente, un pendón rojo, que parece que nos concedió a Motril el emperador Carlos V por la intervención que hicieron los motrileños en ayuda del ejército castellano, del ejército de Carlos V, en la toma de Orán. Y en la toma de Orán los motrileños intervinieron, y como se hacía en aquella época, el emperador Carlos V concede a Motril utilizar ese pendón en recuerdo de esa ayuda que los motrileños prestaron en la conquista de Orán, en Argelia. Además se incorpora el Civitas Sexy Formensis,
que en el escudo aparece solamente Civitas Ceci Formensis, que esta es una leyenda incompleta. Seguramente porque cuando se hace el escudo se creía que Motril era la antigua ciudad romana de Cesi, que hoy es Almuñécar, y la antigua ciudad romana de Cesi llevaba la leyenda Cesi Civitas Firmium Julium, la ciudad de Cesi fiel a Julio, se referían a Julio César. Esa es la leyenda original. Y evidentemente con el paso del tiempo se ha perdido, porque ya queda Civitas Ceci Formensis. Mensi es una deformación de Firmium, de fiel, y falta el Julio. Y el SPQ, que tampoco está completo, aparece SPQ, que significa Senatus Populusque, y falta una R, Romanoro, del Senado y del pueblo romano, porque la antigua Cesi era una ciudad imperial, y las ciudades imperiales, que pertenecían al Senado romano, las ciudades senatoriales, incorporaban en su lectura del Senado y del pueblo romano. Y Motril ha perdido la R, pero el escudo aparece con el Senatus Populusque Romano, ¿no? Le falta la R. Y la leyenda de muy leal, leal ciudad de Motril, muy noble y leal ciudad de Motril, decían que le había concedido Felipe V por la participación que Motril también tuvo en la guerra de Cataluña cuando los Borbones llegan a España, la guerra de sucesión española, en 1700, pero hay un documento de otro de los historiadores motrileños, Tomás Laquino y Mercado, Fernando Niño de Guevara, que en su libro sobre la peste recoge ya la lectura, que es de 1680, recoge la lectura de que el rey le había dado el título de muy noble y leal ciudad de Motril. Es decir, que es posiblemente anterior a lo que nos creíamos. El escudo está coronado pues con la corona real, porque Motril era una ciudad de realengo, es decir, que no era señorial, no pertenecía a ningún noble, pertenecía a la corona de Castilla, y por eso incorpora, que Felipe IV se lo da, el privilegio de coronar el escudo con la corona real. De ahí viene la historia del escudo. La historia es muy bonita, la establece pues seguramente Tomás Laquino y Mercado, y esa es una historia muy simple, ¿no? Que es como se hacía Motril ciudad defensiva, con su castillo, reflejado perfectamente en el escudo, aunque hoy es una torre, pero originalmente era una alcazaba, con su bandera que le había dado el emperador Carlos, y con su lectura, que como Tomás Laquino y Mercado creía que Motril era la antigua Cesi, pues le pone la lectura de Cesi Firmium Julium. De hecho, los escudos de las diferentes ciudades del litoral son casi todos torres. Muy parecidos. Claro, Motril incorpora lo que ellos en aquella época hacían, es decir, Motril o su alcazaba, que había desaparecido, que todavía quedaban seguramente algún resto en el cerro, pero la alcazaba había sido la defensa de Motril, ¿no? Y Tomás de Laquino y Mercado, que conocía la historia de la alcazaba, que conocía la historia de que fue uno de los bastiones más importantes de los musulmanes en Motril, pues incorpora ese castillo como elemento clarísimo del escudo de Motril. Y la leyenda del Cesi Firmium Julium, SPQR, del Senado y del pueblo romano. Después se ha demostrado que evidentemente Motril no era la Cesi romana, que la Cesi romana, la ciudad Cesi romana era Almuñécar, pero la lectura del escudo se ha quedado ahí, y la noble y leal ciudad de Motril, que seguramente pues también, si es de 1680, pues sería Carlos II el que incorporaría la leyenda, seguramente porque Motril en aquellos años de finales del siglo XVII contribuía grandemente a los impuestos del Estado. Pero por eso te iba a decir, ¿no? Porque aunque se demostraba que Sexy, en este caso Almuñécar, tenía esa gran relevancia, al final es Motril la que coge realmente el peso. Claro. Es verdad que al principio, si nosotros hacemos un poco la historia más antigua de la ciudad tradicional de la costa, no es Motril, es Almuñécar. Almuñécar, claro, desde la época de la conquista es ciudad. Motril era una villa. Hasta 1657 Motril no era ciudad, era villa. Y el rey, previo pago de su importe, porque también hay que decirlo, los motrileños tuvieron que pagar para convertirse en ciudad, y pagar una cantidad muy importante para la época, ¿no? Porque en aquella época... Pero además de pagar, imagino que tendrías que cumplir
ciertos Hombre, requisitos, ¿no? ciertos requisitos de tamaño de ciudad, De bueno, de años de población, población, pero que sí eran privilegios remuneratorios, es decir, te daban el privilegio de ser ciudad, tu propio autogobierno municipal, a cambio de que el rey recibiera una cantidad anual. Con lo ¿no? cual era también señal de que podía, de que Sí, podía, que podía, Motril, de que en, podía. en aquella época podía. Por eso digo. El oro blanco que significaba el azúcar, la enorme cantidad de dinero que la corona cobraba en impuestos por el azúcar motrileño le daba relevancia a Motril. Motril es una ciudad económicamente muy poderosa en esos años del siglo XVII, que es cuando se convierte en la ciudad de Motril. A mí me ha llamado la atención una cosa, y es que me has dicho que las banderas eran pendones rojos. Sí, perdón morado, perdón de Castilla morado. Por eso digo, ¿no? Que luego, luego es verdad que la bandera de Motril varía hacia el azul, Sí, el azul. hacia el blanco. Tradicionalmente, hasta mitad del siglo XX, la bandera de Motril fue un pendón rojo, un pendón morado, porque era el pendón de Castilla, ¿no? Es decir, los reyes... Morado, granate morado, granate rojo puro, que eran los pendones que se utilizaban en Castilla y Tomás. Como era una ciudad que ya tenía autogobierno, podía utilizar el dosel, es decir, ellos hacían una especie de... El escudo iba en una tela, un dosel, que podían usar públicamente, el rey les permite que usen públicamente ese dosel en actos públicos donde concurriera el ayuntamiento. Sin ese privilegio, los ayuntamientos no podían ir públicamente con un escudo diciendo somos ciudad y tenemos el privilegio real. Era el distintivo, ¿no? Sobre todo, una cosa muy importante, que no solamente le dan el título de ciudad y le permiten tener el dosel con el escudo y tal, le permiten el autogobierno. Es decir, que es una cosa muy importante, porque Motril desde 1500 estaba gobernada por Granada. Granada es la que ponía el teniente de corregidor en Motril. El corregidor de Granada es el que ponía el cargo máximo del tema administrativo de Motril y el tema público. Con este privilegio del rey, con la concesión del escudo y el título de ciudad, Motril queda liberado del control granadino y crea su propio autogobierno, como le habían concedido los reyes católicos en las capitulaciones de principios del siglo de 1500. Los reyes católicos le conceden autogobierno, pero unos días después los propios reyes católicos se lo quitan y se lo pasan al Ayuntamiento de Granada. Y desde el Ayuntamiento de Granada, desde 1500 hasta 1657, fue el Ayuntamiento de Granada el que controlaba el Ayuntamiento de Motril. El teniente de corregidor, pues Motril no había corregidor, era el teniente de corregidor, lo nombraba el corregidor granadino, con lo cual los motrileños estaban siempre cabreados y enfadados y peleas, porque cada vez que venían a inspeccionar las cuentas de Motril o las órdenes del funcionamiento del ayuntamiento, pues evidentemente se generaban muchas tensiones. A partir de esta época, Motril queda liberado del control granadino y crea su propia administración municipal, que fue un paso muy importante en el planteamiento de la historia del concejo motrileño. Nuestro escudo, que bueno, lógicamente lo tenemos ya en un lugar emblemático también, como no, la avenida de Salobreña. Yo no sé, no ha habido mucha transformación de ese escudo, ¿no? Del original hasta ahora. Se ha modernizado quizás en sus líneas y tal, pero que no ha tenido elementos de cambio, ¿no? Conocemos del tema del escudo, conocemos algunos documentos del siglo XIX donde aparece el escudo en los sellos municipales y no había tanto cambio. Es verdad que el original tiene una alcazaba, es decir, en vez de tener una torre es un castillo con dos torres, y después se ha transformado solamente en la torre, pero el resto ha permanecido igual. La forma, esa forma de escudo inglés y tal, se ha mantenido tal como lo diseñó, o muy parecido a lo que diseñó en 1650 Tomás de Aquino y Mercado, que aparece como portada de su libro de la historia de la antigüedad y excelencias de Motril, como decía, publicado terminado de escribir en 1650, aunque no ha llegado a publicarse nunca. Se conserva el manuscrito en la Biblioteca Nacional, se conserva el manuscrito, pero haya sido publicado. Y el sitio es emblemático, ¿no? Es decir, estamos en el cruce de la avenida Salobreña, el pago famoso en aquella época de aguas del hospital, justamente donde estamos ahora, estaba el taller de caramelo, famoso taller de caramelo, y salía un balance que atravesaba desde la acequia, desde el borde de la acequia, pegado al muro de los agustinos,
atravesaba toda la avenida de Salobreña, justo donde estamos ahora mismo, pasaba por aquí y seguramente seguirá pasando por aquí abajo, que era el balance que salía de debajo del hospital, cerca de la acequia del hospital, hasta regar pues todo este pago de agua del hospital, y todo este pago hasta llegar pues prácticamente a la Esplanada fue el pago de agua del hospital. Claro, esto era campo antiguamente. Todo esto era campo, aquí no había nada más que campo, había un caminito, un caminillo que seguramente seguiría por lo que hoy es la avenida Salobreña, aunque el otro camino que seguía era el borde de la acequia, que ya hablamos que fue desde el siglo, de principio del siglo XIX, el principal paseo de Motril antes de la construcción de la Esplanada, y teníamos pues la huerta del convento de la Victoria y el pago del hospital, hasta llegar al pago del aljibe, o la huerta del aljibe, que estaba donde hoy está el cuartel de la Guardia Civil, que ahora veremos. Desde luego, toda esta zona conformaba pues una parte de la Vega Vieja, una parte muy productiva, pago de la Armoña, pago de la acequia chica, pago del Cenador, pago del agua del hospital. Es decir, que todo esto era una zona de vega, y además una zona de vega de la Vega Vieja, que seguramente que desde época musulmana se estuvo cultivando, y era la zona más productiva de caña de azúcar y de huertas, porque también aquí había algunas huertas, también de frutales y tal, que estuvieron en esta zona. Evidentemente la acequia, como contábamos, marcaba el límite, más todavía en los siglos de piratas y tal, porque la acequia aquí no se construía nada, porque cualquier construcción en esta zona implicaba refugio para los posibles atacantes que pudieran acercarse a Motril, y por eso estaba la muralla, y delante de la muralla lo que no se podía construir, porque entonces facilitaba pues cualquier asalto que pudiera, ¿no? Por lo tanto, desde la muralla, desde la muralla de lo que era hoy el patio de los agustinos, desde la acequia del hospital, claro, de todo el hospital seguía esta zona, la huerta de los agustinos, el convento de los agustinos y la tenería enfrente, el hospitalico. Es decir, que aquí hay una serie de instalaciones de beneficencia, desde luego el convento, la iglesia de los agustinos, que se terminó de construir en 1605, y bueno, toda esta tierra de cultivo, de las mejores tierras de cultivo de Motril, que además se mantuvo pues hasta la construcción de la carretera a Málaga, de este ramal de la carretera de Málaga, que evitaba sacaba el tráfico con destino a la carretera de Almería, lo sacaba del centro de Motril. Es decir, antes se subía, como contábamos, por la calle de las Cañas. ¿Camino de las Flores? No era. No. Aquí había un camino que era el Camino del Mar, el camino del Empedrado, que se bifurcaban en la Matraquilla. Uno de las zonas, el Camino del Empedrado, y el otro el Camino del Mar, que unía ya con lo que hoy es la rotonda de la piscina, como comunicaba ya con... Yo había escuchado algo del Camino de las Flores, y es verdad que como teníamos tantas claveles y tal... en esta zona también se construye otro de los colegios emblemáticos de Motril. En este lateral izquierdo de la avenida Salobreña, en los años finales de los 40, principios de los 50, se construye el Colegio Virgen de la Cabeza. Claro, todo esto era aquí, el Colegio Virgen de la Cabeza, claro. Uno de los primeros grupos escolares femeninos, en este caso, porque el masculino era el Cardenal Belluga, que estuvo en lo que era el Hospitalico durante mucho tiempo, y aquí se construye un colegio que además significó pues una revolución constructiva en Motril, porque fue uno de los primeros colegios femeninos. Doña María En fue directora durante mucho tiempo de este colegio, que además existe hoy todavía en otro emplazamiento, pero fue el Colegio Virgen de la Cabeza, el colegio femenino en principio Virgen de la Cabeza, y que se construía también pues en esta zona, aprovechando pues, un trozo de tierra que el ayuntamiento expropia, y el Estado, para dárselo al Estado para la construcción del colegio, entre el camino que había aquí y el borde de la acequia. Este trozo de terreno sirve para construir el Colegio Virgen de la Cabeza, que además fue un colegio por los años 50, que es un colegio con instalaciones bastante importantes. Bastante importantes para en esa época. En cambio, el Belluga se mantuvo en el hospital,
con unas condiciones que no eran las idóneas, ¿no? Y que se mantuvo hasta los años 70 o al principio de los 70, hasta que fue trasladado a la Arcolera. Claro. Y bueno, ocupaba por lo que había sido el antiguo hospital de Santa Ana. Y bueno, pues estuvimos pegados uno al otro el colegio masculino Virgen del Cardenal Belluga y el colegio femenino Virgen de la Cabeza, que fueron pues dos instituciones educativas en Motril de mucho peso y de mucha historia en nuestra ciudad. Claro. Pues la verdad que nos trae muchos recuerdos, ¿no? Sobre todo los que somos un poquito nada más jóvenes, pues lo hemos vivido, y sobre todo su parte también final, porque luego aquí hemos tenido un solar, aparcamientos, con uno de los cosas, ¿no? De los árboles más grandes que hubo en Motril, y es verdad, de los ficus más grandes, los famosos ficus y durante un tiempo, desde que se derriba el colegio, hubo un solar en esta zona, lo que ocupó antiguamente el colegio de la Cabeza. La verdad es que el colegio sí que tuvo una historia larguísima y genera, pues evidentemente, cuando se abre la carretera, esta vía nueva para Motril, genera, pues lógicamente, tensión urbanística. Y a mediados de los 60 empieza a construirse lo que conocemos como el barrio de la Esplanada. Es decir, toda esta construcción que se inicia a mediados de los 60, en los años 63, 64, empieza a construirse pues todas las calles, Avenida La Habana, Alférez García Villatoro, Jacinto Benavente, empieza a construirse pues todos estos edificios que mantuvieron pues un modelo de construcción y que paralelamente también, como decíamos en el anterior programa, se construía por la sociedad cooperativa en los edificios donde está la Caramba hoy, la calle Río Duero, es decir, que empieza a urbanizarse todo este lateral, traspasando la acequia, es decir, ese límite tradicional que había sido la acequia se traspasa cuando se construye la cooperativa, cuando se construye el colegio, cuando se construye el cuartel, y ya se construye, pues evidentemente empieza a urbanizarse la acera de frente, en una época que históricamente en España se conoce como la época del desarrollismo, y Motril empieza a cambiar, empieza a modificarse ese Motril que se había quedado anclado en los años 20 y que no había habido construcciones nuevas hasta que en los años 60 había habido muy pocas construcciones nuevas, y hasta los años 60 empiezan a construirse los bloques de piso que tuvieron sus detractores y sus problemas en su época. Es que traspasar la acequia llevaba también un cambio de mentalidad. Un cambio de mentalidad y además el cambio de mentalidad de la gente, porque la gente vendía sus casas de planta baja para sustituirlas por pisos, ¿no? Claro, es decir, claro, por eso digo. en la época del desarrollismo, ¿no? Donde el modelo de construcción de pisos llega a Motril y empieza a modificar la estructura tradicional de Motril, que lo máximo de altura que tenían era pues una planta o dos, es decir, de las casas antiguas, empieza a modificarse a lo largo del siglo XX. La modificación es impresionante. Y en estos barrios que sí que permite, estos barrios inicialmente fueron para clase media, trabajadores de cierto nivel que pudieron pagar. Es verdad que con la hipoteca del Banco España en aquella época, el banco hipotecario y tal, pudieron adquirir sus viviendas aquí. Hoy se ha degradado mucho, pero originariamente era un barrio pues de clase media motrileña en sus orígenes, y lógicamente empieza la tensión urbanística sobre la parte sur de la acequia. Se traspasa el límite tradicional de la acequia de regadío, la acequia grande, y empieza otro modelo de arquitectura motrileña y empieza otro modelo de urbanismo motrileño. Como pasa siempre, ¿no? Siempre que se abre una vía de comunicación, cuando se hace esta variante de la carretera de Almería, de Málaga a Almería, pues crea tensión urbanística, y eso es lo que pasa en Motril. Antes, cuando aquí era un camino, pues estaba la huerta de los Sáez, la huerta Paco Pérez, la casa Paco Pérez, pero se había construido nada más que algunos cortijos, la huerta incluso de los Martínez de Roda, el cortijo con Martínez de Roda, la huerta y el cortijo de los Martínez de Roda, pero poco más, no había construcción prácticamente. Cuando se abre en los años 40, finales de los 40, esta variante de la carretera, pues crea la tensión urbanística, y seguramente por los ayuntamientos de aquellos años traspasan el límite de la construcción tradicional, del límite de construcción tradicional,
pasan a construir, pues en este pago, sobre todo el pago del senador, pero también este pago que se conoce con el nombre de pago del agua del hospital y del aljibe, la vuelta del aljibe. Sí, y en estos 50 o 70 años aproximadamente que tenemos ya de historia aquí, una historia bastante corta, pero bastante moderna, no quiero yo pasar tampoco desapercibido precisamente en esta curva, donde ya hemos tenido una grandísima bolera, donde hemos tenido salones de boda, donde incluso el propio ayuntamiento de Motril estuvo durante un tiempo, donde hemos tenido nuestro semanario, el Faro, también durante, o sea que bueno, es que... No, es poco tiempo, pero tiene muchas cosas, porque se convierte en una arteria principal de Motril, es decir, incluso superando a la arteria tradicional de Motril, que era la Calle Nueva, ¿no? Y que Calle Nueva queda en segundo lugar con respecto a la avenida Salobreña, ¿no? Que la Calle Nueva, que era la calle principal motrileña, se ve desbancada por la popularidad de la avenida Salobreña, que es más ancha, que permite mayor paso de tráfico y que permite una nueva construcción, un nuevo nivel de construcción, superando pues la altura, incluso hasta de 8 o 9 plantas, que se permite construir en esta zona. Claro, también hay que recordar que estamos ya llegando a la parte, ¿no?, más baja ahora mismo, entonces esa altura sí se puede compensar. Se puede compensar. El caso es que precisamente en esta zona sur de Motril, donde empieza ese cambio urbanístico de los 60, de los bloques de pisos de los 60 en Motril. Después se extenderá al resto de la ciudad, pero originariamente en los principios de los 60 empieza a construirse toda esta lateral. Los que no hemos criado por aquí, porque ya volvemos a reiterar que es una zona más moderna, los que no hemos criado por aquí, alternábamos, ¿verdad?, estos grandes edificios con grandes descampados también, que tenemos aquí muchos descampados para poder jugar los críos, a las canicas, a los trompos, a todas esas cosas que se jugaban todavía en aquella época. Y al fútbol. Y al fútbol, ¿no? Y bueno, las vigas, ¿no?, que teníamos aquí. La fábrica de vigas que estaba en este edificio. Remarro, la viga Remarro. Y claro, esto se empieza a poblar, es decir, la construcción de los años 60 de los bloques de la avenida La Habana, Jacinto Benavente, etcétera, trae un núcleo importante de población a esta zona, que antes no había. Entonces es necesario por parte del ayuntamiento empezar a crear servicios y urbanismo, iluminación, y dar a una zona que antes no tenía población y que empieza a tener un núcleo importante de población, con lo cual el ayuntamiento tiene que empezar a modificar los trazados y las iluminaciones y el modelo de alcantarillado, etcétera, ¿no?, los servicios públicos, etcétera. Y esta es la tendencia de estos años que se inician en los 60 y que va a tener continuidad la construcción pues desde los 60 hasta los 90 o el siglo XXI, que se termina de cerrar toda la avenida Salobreña hasta la Casa de la Palma, hasta la salida de Motril prácticamente, claro, de San Sebastián. Sí, señor. Emblemáticamente, pues aquí en principio cooperativa, colegio, cuartel de la Guardia Civil y bueno, y indudablemente este pago de agua del hospital, pues en parte se convierte en zona urbana. Zona urbana. Y de prestigio, porque por ejemplo estamos viendo edificios que en aquel momento eran totalmente nuevos, modernos, e incluso algunos portales pues con sus porteras. María la portera precisamente la teníamos. Época de desarrollismo. Y que ha sido de las primeras y de las últimas porteras que hemos tenido. Familias de empleados, familias de pequeña burguesía motrileña, de pequeños comerciantes y tal, se vinieron a este barrio que surge como un elemento, además, lo que lo vivimos en aquellos años, pues nos parecía magnífico que construyeran este tipo de cosas, porque Motril estaba muy antiguo, ¿no? Estábamos atrasados, y esto significaba el desarrollo, significaba la modernidad, o la modernidad, y en esa época pues se entendía así. Hoy a lo mejor lo podemos entender que son demasiadas alturas, demasiada concentración urbanística y tal, pero en aquella época se entendía que se abría un Motril nuevo, ¿no? Claro. Bueno, pues, don Manuel, si le parece, vamos a dejar aquí nuestro episodio en el día de hoy, otro episodio más de nuestra avenida Salobreña, que es que da para mucho, y eso que es una historia más corta de la que habitualmente le solemos contar, porque, como decíamos, es una época mucho más moderna. La avenida Salobreña, esos 50, 70 años que tiene historia, con esa acequia hemos conocido, sobre todo la historia de nuestro escudo, ya que se ha ubicado el
el escudo de Motril precisamente aquí en esta zona tan céntrica motrileña, pues lo tenemos precisamente ahí y hemos aprovechado para contarle toda su historia. Pero también, como no, el Colegio Virgen de la Cabeza, pues las Vigas Remarro, la acequia, etcétera, etcétera, ese desarrollismo que llega a Motril, ese diamante en bruto que siempre hemos pensado que era Motril, por fin empieza a pulirse gracias a este tipo de barrios. La semana que viene estaremos de nuevo aquí con nuestra alquería, iremos conociendo este tramo final de la avenida de Salobreña. Estaremos naciendo desde aquí, conoceremos el cuartel de la Guardia Civil, la acequia, lógicamente, será también protagonista, pero recordaremos, como no, seguro que ustedes también lo recuerdan ya, la famosísima casita de papel, llegaremos hasta la explanada, lógicamente nuestras dominicas, en fin, yo creo que todavía nos queda mucho que contar aquí en nuestra avenida de Salobreña, así que muchas gracias por su atención y les esperamos la semana que viene, aquí en la alquería, Encuentros con Motril. Hasta la semana que viene, adiós. Hasta luego.